Buenos días, buenas tardes. El día de hoy, como sabemos, estamos haciendo este seminario y tenemos con nosotros a Beatriz Pelufo, la profesora Beatriz Pelufo, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, experta en gestión del conocimiento aplicado al ámbito universitario. Ella fue directora de Educación de la Universidad Tecnológica del Uruguay, creadora del área académica, miembro fundador del Foro Académico Permanente ALCUE, una gran lucha. Es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación Universitaria de la Empresa. Actualmente se desempeña como docente investigadora en inteligencia artificial aplicada a la educación. Bienvenida, querida Beatriz. Te agradezco mucho por representar a Uruguay y hacernos conocer lo que está sucediendo en el ámbito de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias Isabel por esta invitación y por este tema, ¿no? Que es un tema que creo que por más que se trate y se investigue, todavía no vemos la claridad en el camino a tomar, ¿no? Adelante, Beatriz. Bueno, Todo el escenario es tuyo. Bueno, en Uruguay lamentablemente la violencia de género y familiar, no solamente en el tema mujer, sigue siendo un problema estructural. O sea, por más que se han tomado medidas y se ha trabajado, pero no ha habido impacto. De acuerdo con el Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, que lo lleva adelante el Ministerio del Interior, junto con las Fiscalías y Mujeres, que es una ONG que toma estos temas, en el 2024 se registraron cerca de 40.000 denuncias de violencia doméstica y de género. Y lo peor es que entre 2019 y 2024, alrededor de 7 de cada 10 mujeres asesinadas fueron víctimas de femicidio. Todavía no tenemos datos de este año, pero bueno, eso nos pone un panorama muy, muy dramático, ¿no? La mayoría de estos femicidios son íntimos, o sea, alrededor del 71%, es decir, que es cometido por las parejas, exparejas o vínculos afectivos sexuales, y se observa y eso es particular, se observa una presencia creciente de femicidios asociados a actividades criminales vinculadas al tráfico a partir del 2020. Entonces, las condiciones en que se han ido incorporando nuevas condiciones y nuevos actores. De la evidencia de la investigación, ¿cuáles serían las principales causas del femicidio y violencia intrafamiliar en Uruguay? O sea, nosotros no lo vemos solo como el tema mujer, sino también el tema familiar. En Uruguay, la evidencia converge en que el femicidio y la violencia intrafamiliar son fenómenos multicausales. Por supuesto, no son fenómenos simples ni sencillos, anclados sí en las desigualdades de género estructurales, en patrones culturales patriarcales, eso se repite lo mismo que en otros lugares, y en dinámicas relacionadas de control y violencia previas. Los estudios empíricos recién agregan factores de riesgo concreto a nivel de caso, ¿no? O sea, el historial de violencia, el tema de las armas, la separación en curso, y señalan fallas en la respuesta institucional que permiten la escalada hasta el femicidio. Y eso de lo que quiero después entrar un poco más en el detalle. Por supuesto que hay factores estructurales y culturales. Para mí eso es como la base, ¿no? O sea, si es cultural, si es estructural es como más complejo, pero si es cultural, tenemos una lucecita para decir cómo podemos abordar esto que siempre se habla, pero se permanecen los datos estadísticos. De acuerdo con la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual del perfil de género de ONU Mujeres, describen como base la causal de desigualdades de poder entre varones y mujeres, a pesar de que eso en Uruguay está más neutralizado, la división sexual del trabajo, la dependencia económica femenina, esto es un tema a desarrollar que me ocuparía más de los 10 minutos que tengo, y los estereotipos que naturalizan el control y la violencia masculina en la pareja. Ahora, esto no quiere decir que todos los casos sean iguales, que no haya violencia contra los hombres, pero parece que eso no se registra o no se dice.
el Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia, que existe aquí en Uruguay, y los diagnósticos oficiales señalan que estas violencias se sostienen en la combinación de violencia estructural, que vienen de la desigualdad socioeconómica, de la discriminación y de otros aspectos, otras variables, y la violencia cultural. O sea, la cultura del tratamiento de la violencia, que son normas y creencias que legitiman el dominio masculino y la subordinación femenina. Y eso me hace acordar a determinadas situaciones que he vivido, donde las mismas mujeres hacen esta discriminación de que el hombre es el que tiene que pagar, de que el hombre es el fuerte, de que el hombre es el proveedor, etc. Factores de riesgo. Otro estudio que se hizo en Uruguay, que dice femicidios en Uruguay, análisis para la homogeneización de criterios y su categorización, que está en la Biblioteca del Parlamento, donde participó la Fiscalía y Naciones Unidas. Y trabajos académicos recientes muestran como factores de riesgo reiterados, la violencia previa y reiterada, o sea, cómo a uno lo crían también, es un aspecto que viene de la familia y cómo es la relación entre las familias, hombre y mujer, amenazas de muerte, control extremo, ¿verdad? Celos, que eso es otro aspecto a considerar, separación o intención de separarse y acceso del agresor a armas de fuego. Lamentablemente hemos tenido casos donde se nos han planteado a partir de estos factores de riesgo en caso de los femicidios. En la actualización que se hizo del 2019-2024, este estudio concluye que la mayoría de los femicidios son íntimos, o sea, se producen por la pareja o expareja en una proporción relevante de denuncias previas, a veces sí, a veces no. A veces uno se encuentra con casos de muerte, ya sea porque se mueren los dos, el agresor y la agredida. Muchas veces no hay denuncias previas, ¿sí? Y por una parte los agresores que se suicidan luego del hecho, lo que refuerza la idea de dinámicas de posesión y pérdidas de control más que arrebatos aislados. Y eso tiene que ver, mucho que ver a cómo el hombre está emocionalmente preparado o no preparado para manejar esta relación de poder que la genera el género. Bueno, otra de las causas son las dinámicas intrafamiliares y psicológicas, eso es así, y sobre todo conversamos en un momento con Isabel, el estrés que sufre el hombre y que no sabe manejarlo por problemas de desempleo, por problemas de que su vida se ha vuelto compleja y no sabe cómo enfrentarlo. Y eso deriva en un consumo de alcohol y otras sustancias, ¿verdad? Y que hacen que a la persona le sea que tenga dificultad para gestionar los conflictos y presencia de modelos violentos en la propia historia familiar. Eso todo mediado por ese contexto de roles rígidos del género, ¿verdad? Los estudios clínicos que se han hecho y psicosociales que se han hecho aquí en Uruguay describen patrones de ciclos de violencia. Eso también pasa muchas veces que las mujeres igual, a pesar de que son golpeadas o tienen violencia, pasan por una serie de tensión, agresión, luna de miel, luego envuelven. Entonces, está eso. Otro de los aspectos de las víctimas es el aislamiento que empieza a tener esta víctima y de defensa de su agresor, que es la dependencia emocional y económica, que hace que la mujer no se decida a separarse, y el uso sistemático de violencia psicológica, que eso también es algo invisible. La violencia psicológica creo que es lo que puede destruir el control que pueda tener una persona y acompaña a la violencia física y también sexual. Bueno, también hay las condiciones socioeconómicas territoriales
que están dentro del territorio. En el norte se ve, y en el centro se ve más la violencia, y el 73% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido de alguna forma violencia a lo largo de su vida, con mayores niveles en contextos de menor ingreso o mayor ingreso, baja autonomía y redes de apoyo débiles. Eso es una constante. Bueno, la otra es la falla de las brechas y la respuesta institucional, que no hay una realidad que integre todo esto, ¿verdad? Y ya como me va quedando poco tiempo, el 25 de noviembre en Uruguay se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Todo el mes hay una política de poder estar haciendo visible estos temas, sensibilizando con movimientos. Nosotros llamamos la marcha del 25 de noviembre, pero en realidad no es una marcha, es un recordatorio, es un mes de lucha contra la violencia de género, en que el Estado y la sociedad civil se juntan, debaten, y eso es, yo creo que eso es importante, pero yo creo que a pesar de todo lo que se hace en Uruguay, de todo lo que hay, de las movilizaciones que se hacen el 25, hay un tema que es la educación. ¿Y dónde tenemos la falla? Que la cultura la podemos cambiar, y eso, el sexo no se, bueno, sí se puede cambiar, no puede ser de mujer a hombre, sí, puede haber cambios del sexo, pero el género, que es una construcción cultural, sí la podemos, y sí es lo que tenemos que ir hacia lo que los canadienses llaman la neutralidad del género. Y eso, trabajarlo desde el currículum, trabajarlo en forma explícita, una realidad que tiene que combatir la causa y no el efecto. Porque estamos frente a situaciones donde no nos damos cuenta que para poder eliminar la violencia tenemos que ir a las causas, no a los efectos, que es el femicidio, la violencia, el abuso, etc. Y eso pasa porque nosotros en los currículum, y desde que son niños pequeños, tenemos que manejar determinadas cosas. Por ejemplo, el sistema educativo tiene un karma, que es el tema, por ejemplo, de las notas, de las calificaciones. Usted es bueno o malo de acuerdo a la calificación que tenga. No, eso no es ni bueno ni malo, eso genera estrés. Eso es un germen para lo que es después la violencia, ¿no? La tolerancia a la diversidad, el manejo del estrés y la ira, el desarrollo emocional y la inteligencia y los proyectos de vida es, en definitiva, enseñar una parte muy importante que los chicos, los jóvenes, y yo digo porque más de 40 años trabajando a nivel universitario y a nivel de educación media, les puedo decir que uno tiene que enseñar que cuando uno se cae es una nueva oportunidad de comenzar y no un fracaso. Entonces, tornar lo que es negativo en nuestras vidas es un camino, pero pienso que muchas personas, cuando no pueden resolver su situación y se sienten frustradas, bueno, primero lo dicen, luego si nadie lo escucha, levanta la voz, y si nadie le presta atención, empieza a ser violento. Y ahí está la causa. Y yo creo que podemos hacer muchas cosas, pero la política pública, el sistema educativo, nosotros los investigadores, y en fin, tenemos que tomar ese camino muy en serio. Enseñar matemática, enseñar lenguaje, enseñar literatura, enseñar química física, está bueno, pero nos olvidamos de la parte más importante, que somos personas. Y eso muchas veces no nos llega. Así que nada, eso es lo que les puedo decir desde mi posición, desde mi experiencia, Isabel. Muchas gracias, querida Beatriz, muy interesante, definitivamente tanto por hacer. Seguimos en el seminario. Saludos a todos y que tengan una excelente jornada. Gracias, Isabel, por poner Gracias, el tema corazón. en reflexión. A ti más bien, gracias.